Ok, comenzamos, chicos. Lo último que vimos en la sesión anterior fue el tema de las operaciones conceptuadoras. Y creo que ya hemos llegado al tema de la definición y clasificación. ¿Hay alguna duda al respecto a esto, no? Estas operaciones de cómo determinar, analizar, agrupar y ordenar los conceptos implican tres tipos: definición, clasificación y división. Iniciamos por la definición, lógicamente, y vimos de dónde viene el presupuesto, comentamos las reglas importantísimas para una definición correcta, que usualmente son los errores que cometemos en la práctica, ¿no? Que somos muy breves o nos vamos por el concepto más corto posible porque es el más fácil de memorizar. Yo pasa muy común, y sobre todo cuando tienen la presión de tiempo de que, ay, mañana tenemos examen, ¡wow! El más corto, ¿no? El que me puedan aprender, el que implique menor labor intelectual de memorización, ¿no? Y eso está mal, chicos. No vienen a memorizar conceptos, vienen a entenderlos, comprenderlos para el día de mañana aplicarlos. Es decir, aquí en la carrera de Derecho, y asumen todo lo demás, ustedes buscan obtener las herramientas, las habilidades necesarias para que ustedes solitos puedan hacer frentes a las diferentes problemáticas que se les vayan presentando. En este caso, los problemas o casos que se les presenten en la vida, en su vida, en su ejercicio profesional en la carrera de Derecho. Entonces, un concepto breve no siempre es muy bueno, lo que comentamos, ¿no? Ese diccionario de Rafael de Pinavara, ¿no? Rafael de Pinavara, efectivamente, el diccionario jurídico, es muy vago en algunas cosas y muy breve, ¿no? No, litigio, acto y efecto de litigar, o acto de litigante. Puta, pues no, realmente no se captura la esencia, ¿no? Quiere un poquito más allá, ¿no? Tampoco implica que el concepto más largo de dos cuartillas sea el mejor, ¿no? Tampoco. Hay que, en todo caso, buscar ese equilibrio, ¿no? Y evitar llegar a la redundancia, ¿no? O sea, lo definido no debe estar dentro de la definición. Eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Obligación. Es la obligación que estamos obligados a ser los obligados. No, pues no, o sea, no. Eso se me implica un pleonasmo. No estoy diciendo nada, ¿no? Entonces, debo ampliar mi terminología. Por eso la importancia de leer más, ir haciendo propios más términos, más palabras. Que si bien es cierto, nada es exactamente igual, sí pueden compartir el campo semántico y usarse de manera indistinta en ciertos contextos, ¿no? Y ojo, no nada es negativo, o sea, ustedes no comienzan describiendo o definiendo X o Y a partir de las cualidades o características que no tienen, ¿no? Ah, voy a definir a Francisco. Francisco no es alto, Francisco no es güero, Francisco no es, no tiene barba, o sea, no empiezan a escribir a una persona por las cualidades que no tienen, ¿no? Ustedes definen las cosas por los atributos esenciales del objeto, ¿ok? Aquí es un ejemplo concreto de un pensamiento, verdadero, más no correcto. Pensamiento verdadero e incorrecto, ¿no? Sí, puede ser que fulanito de tal efectivamente no cuente con características. El problema es que es incorrecto, ya que al definir una cosa por las cualidades que no tiene, abre demasiado el espectro para todos aquellos que pueden entrar bajo esa clasificación, ¿no? Entonces, puede ser que la latines y efectivamente sea verdadero que no cuente con las características, pero no es correcto definir las cosas o a los sujetos de estudio por las cualidades que no tienen. ¿Ok? Se tienen que indicar cuáles son los atributos esenciales que posee, que lo definen y que lo separan de los demás operativos, ¿no? Vimos estas reglas, estas recomendaciones que yo les hago: eliminar la ambigüedad, la vaguedad, y el problema es que ustedes, ¡ay, se me olvidó la palabra! Por ejemplo, damos por verbigracia, ¿no? Por ejemplo, lo que es la capacidad jurídica, ¿no? Es la aptitud. Si se les llega a olvidar la palabra aptitud, ¿cómo definen capacidad jurídica? Chin. Claro, pero es que esa es la palabra. Si no uso ese término, no me queda claro, ¿no? Y no, estos términos, hay otros que pueden usar ustedes en todo caso para suplir esto, ¿no? Ustedes vayan desarrollando un lenguaje técnico, van a ir aumentando su vocabulario y por ende la comprensión en todo caso de esto. Y lo primero que hacemos es partiendo de los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces aquí nomás, esto comentamos en la sesión anterior. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Dimos ejemplo de argumentación en general y probablemente argumentación jurídica, ¿no? ¿Cómo es la argumentación? Es ese razonamiento que tiene por finalidad, por objetivo, convencer a otra persona acerca de la veracidad de una tesis. La vuelvo jurídica cuando tomo el mismo concepto, lo repito, desarrollo una diferencia específica conforme a derecho. En los órganos jurisdiccionales, en la actividad legislativa, penal, civil, mercantil, etcétera. ¿Vamos, chicos? ¿Se escucha todo? Esto me lo pasamos ahorita. Sí, todo Ajá, bien. y pasamos a la clasificación. Perfecto. La clasificación, nosotros
es segunda o conceptuadora, sirve en todo caso al identificar una característica en común que tengan ciertos objetos de estudio. Creo, corrígeme si me equivoco, porque pude lo plantear en otro grupo y no con ustedes, les pregunté qué era un sistema jurídico. ¿Ok? Y repito, ¿qué es un sistema jurídico? Quien guste levantar la manita, a ver, recuerden que en el ladito de la cámara está la mano, le dan clic, le doy participación. ¿Quién me dice que es un sistema jurídico? Belén, adelante. Un sistema jurídico es ¿Qué el es un sistema conjunto. jurídico? ¿Me escucha, Claro que sí. profe? Ah, es el conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas, actitudes y creencias vigentes en un país. Excelente, de hecho es una muy buena definición de lo que es propiamente un sistema jurídico. Eso lo sacó de su clase de Evolución de los Sistemas Jurídicos Contemporáneos, ¿verdad? De LOA. Sí, De LOA, de LOA, de LOA, sí, de LOA. Muy bien, excelente. ¿Y esos sistemas jurídicos cómo los agrupamos para clasificarlos? en familias, Usted mismo. Muy bien. ¿Y en, esas fa- en familias bajo familias. qué criterio o qué características? Es correcto, muy bien. ¿Y bajo qué criterio los agrupamos en familias? Em, bajo, bajo costumbres o leyes, A ver, a ver, a ver. ¿no? O No, no, no. A ver, dígame cuáles son las familias jurídicas. ¿cuáles son las familias ¿Cuáles jurídicas? son? Pues Yep. la de nosotros, Ok. la neorromanista, la common law, Ajá. Y, la religiosa, ok, ok, ok. la Excelente. mixta y Muy la bien, excelente. socialista, creo. Muy bien, es correcto. Muy bien. Ahora, en la neorromanista, ¿qué sistemas jurídicos se clasifican como neorromanistas o romano-germánicos? Ay, qué caray. Um, ay, profe, no me acuerdo. En la nuestra, pues, uy, está nuestra familia, ¿no? Ah, no, no, no. Nuestra familia es neorromanista. Nuestro Ajá, sistema jurídico entra bajo la familia neorromanista. La pregunta es, ¿qué otros sistemas jurídicos entran bajo la neorromanista? ay, no, no sé, profe. No te preocupes, respira, todo bien, no pasa nada. Es una cuestión de historia, nada más. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. Ellos introdujeron el neorromanismo en México. Por lo tanto, también España, el sistema jurídico español. Y los españoles a su vez fueron conquistados por los romanos. Por lo tanto, y si nos vamos a la etimología de la palabra neorromanista, sería el derecho, el sistema jurídico italiano. A su vez también todos los que tuvieron influencia del romanismo, como fueron la cultura germánica, que son los alemanes y los franceses. Entonces, dentro de la familia neorromanista vamos a clasificar al sistema jurídico mexicano, al sistema jurídico español, francés, italiano y alemán. Por lo menos, hay más. Prácticamente todos en Latinoamérica, pero entonces por clasificar algunos, ¿ok? María Fernanda levantó la mano. No, María profe. Fernanda, No, lo ¿no? estoy escuchando. Ok, perfecto. Chicos, cuando participen, denle clic a levantar la mano, pero no la bajen. Eso es para tenerlo en cuenta y ver quién quiere participar, ¿ok? Ok, vale. Entonces, sí, me digo término español que traigo pegado el vale. Eh, ustedes clasifican esos sistemas jurídicos en esas familias. La pregunta fue, ¿por qué las clasifico ahí? ¿Por qué pongo al francés, al italiano, al alemán? ¿Bajo qué criterio yo clasifico esos sistemas jurídicos en la familia neorromanista? Esta es la pregunta. ¿Bajo qué criterio? Ahí está la pregunta en la filmina. ¿Cuál es el criterio de esta clasificación? ¿Por qué los meto ahí? ¿Por qué los clasifico en la familia romanista? Es la pregunta que le hago a los 28 que están conectados. ¿Bajo qué criterio? Profe, ¿Mande? le puedo decir lo que piensa, no sé si esté bien, pero yo pienso que bajo el criterio de que todos tienen el mismo sistema de gobierno.
bajo la idea que todos tenemos un sistema de gobierno. Ok, vamos a ver. Eso depende de qué entiendes tú por gobierno. ¿Te refieres a la forma de Estado o la Sí. forma de gobierno? Si lo cuentas igual, ¿no? Dame un ejemplo de la forma de gobierno entonces. ¿Cómo es? Mm, yo creo que como la costumbre, el derecho, ¿sí? Que tenemos, que está parecido a Bueno, nosotros. ese es otro tema diferente. Primero dijiste forma de gobierno, ¿ok? Yo te pregunto, para que no nos cambiemos de idea, ¿ok? Esa es otra idea diferente a la que mencionas ahorita. La primera dijiste, la forma de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la forma de gobierno en México? Ay, no, profe, no me haga preguntas. Ay, es que no No sé te cómo. preocupes, no pasa nada. No, no, te quiero ayudar, no va a pasar nada si está mala idea, pero únicamente es para ir argumentando, ¿ok? Para que el día de mañana, poco a poquito, vayas definiendo mejor, ¿ok? Esa es la intención de esto. Dime, ¿cuál crees tú que es la forma de gobierno en nuestro país? Mm, pues democrática. Ujú. Y en virtud de la democracia nos constituimos como qué. Los Estados Unidos mexicanos son una qué. Una Permítame un momento, república. Francisco, no baje la mano. Exactamente, somos una república y, como Estado, somos una república federal, democrática y representativa. Eso lo marca nuestra Constitución en los artículos 39, 40, 41 de nuestra Constitución. ¿Ok? Y Ujú. efectivamente también Italia es una república. Y Francia también. El problema es que España no lo es. España no es una república, es una monarquía constitucional. Por lo tanto, ese criterio que comenta usted de que es en virtud de la forma de gobierno no es correcto, ya que si fuera por ello, México y España no estarían en la misma categoría. ¿Ok? Entonces, eliminamos esa idea. ¿Ok? ¿Todo bien, Ok, Fernando? sí. Ok. No nada más decirte no porque no. Hay que explicar y argumentar el por qué sí y el por qué no. Entonces, por eso me detuve con eso que tú comentaste, ¿ok? Va. Quitamos esa idea. Insisto, esto lo van a desarrollar más cuando en evolución de los sistemas jurídicos contemporáneos y todavía más la materia de teoría del Estado. Aunque ahorita basta que tengamos el concepto de Estado como lo hemos visto, ¿no? Población, territorio, gobierno. Va. Luego comentaste la costumbre. ¿Y qué más? El derecho. El derecho como qué. Aterrízalo más. El derecho como qué. Pues, oh, no sé. Porque, digo, para usarlo como criterio tienes que entenderlo. ¿Qué es el derecho? Ah, me estoy preguntando qué es el derecho. Sí, es que la pregunta es, ¿cuál es el criterio de esta clasificación? La pregunta está en la mina y con letras rojitas. Este, y tú dijiste, la costumbre y el derecho. Entonces yo te pregunto, ¿qué es el derecho? Derecho. Es este. mm, ay, no, es que no sé si esté bien, profe. Ya, no me pregunte mejor ya. Que no pasa nada, pero al contrario, no quiero, a ver, aquí la intención no es hacer nada de su forquito, esa no es la intención. La intención es de que ir viendo el porqué y ir argumentando. Eso es lo importante de esta clase y de todas las demás. Entonces, no repetirnos nada más. Yo te voy a decir el por qué está bien o por qué está mal, argumentándolo, y creo que tú también lo vayas haciendo. Por eso me detengo contigo. Yo sé que se puso nerviosa y todos nos podemos poner nerviosos, pero poco a poquito lo vamos a ir quitando. No, eso no va a pasar de la noche a la mañana, chicos, ¿eh? Y no porque ya estén en séptimo, ¿eh? Hay compañeros que llegan hasta noveno y siguen nerviosos y deciden no participar. Y no está bien. Entonces, ahorita hay que irle pidiendo poquito a poquito el miedo. No va a pasar nada, ¿eh? O sea, si está mal, no pasa nada. De verdad, tener participación. Pero yo creo que vaya perdiendo ese miedo y todos los demás también. Esa es la intención de estos chicos, de por qué continuamos con las sesiones virtuales. Yo te pregunté, ¿qué es derecho? Dame el concepto de derecho. No sé, la verdad no me acuerdo, pero yo creo que es un conjunto de normas que vigentes en un país, ¿no?
Ese es tu concepto de derecho. No, está mal, profe. En virtud de las frases que he visto, a ver, no, tranquila, Fernanda, tranquila, ¿ok? Dijiste conjunto de normas. Yo te diría, el problema de esto es de que ya platicamos que hay normas, ¿sí? ¿Una norma qué es? Cualquier regla que regule conductas. Cualquier regla de conducta es una norma. Va. El problema es que derecho no son las normas morales, ni las normas sociales, ni las normas religiosas. Se eliminan. Tengo que hablar únicamente de normas jurídicas. Sí, parece muy redundante, pero ya explicamos en base a qué características la norma jurídica es diferente a la moral, a la religiosa y a la social. ¿Cierto o falso? Entonces, hablamos de normas jurídicas. Un criterio base de clasificación, en esencia, Fernanda, serían las fuentes del derecho. Es un muy buen criterio de clasificación por la cual clasificamos a los sistemas jurídicos español, mexicano, francés, italiano y alemán en familia neorromanista o romano-germánica, que para el caso es la misma. ¿Ok? ¿Todo bien, Fernando? Sí, ¿Todo bien? profe. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ay, es que se está trabando. Bueno, a mí se me traba lo que dice. No se preocupe. Pero se escuchó lo último que comentamos. Sí, A ver, repito, no hay problema. Nada más dígame si se escucha. ¿Ok? Por repetir, no importa cuántas veces, pero espero que se escuche, ¿no? Ah, en este caso, chicos, el concepto de derecho, ¿no? Sí, se aterriza cuando hablamos de calificativo de jurídico. Sí, parece muy redundante y muy obvio, ¿no? Pero el problema es cuando dices conjunto de normas. Sí, norma es toda regla de conducta, pero hay que diferenciarlo de las otras normas, que son en todo caso las morales, religiosas y sociales. Entonces, hablamos de normas jurídicas en virtud de esas características que ya hemos mencionado muchas veces. Bilateralidad, extensibilidad, autonomía y sobre todo la coercibilidad. Va. Ok, ¿el derecho es un criterio de clasificación? Pues claro que sí, pero ¿el por qué? Sería partiendo de esas fuentes de donde nace el derecho. De hecho, ese es el mejor criterio por el cual clasificamos a los sistemas jurídicos en familias. ¿Sí? Sí, prácticamente el tema de hablar de legislación, norma y basar el sistema jurídico en un sistema de normas, como son las leyes, los códigos. Muchos dicen que somos codigueros, tenemos una ley para cada cosa. Y es correcto, ¿no? Ese es un criterio en común que guardan estos sistemas jurídicos. Ámbar escribió, el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas, deberes, y le corrijo yo, deberes y derechos, ¿ok? Porque las normas contienen deberes y derechos, entonces corregiría ese punto, ¿ok? Que confieren facultades que establecen las bases de convivencia y cuyo fin es dotar a los... Sí, es correcto, nada más me corrige sobre las normas, ¿ok? Las normas van a contener derechos y obligaciones, ¿ok? Facultades y deberes. Ujú. Se traba, ok, perfecto, ¿no? Pero está bien el concepto, no hay que corregir ese puntito nada más. Ok, bueno, entonces, el criterio de clasificación de los sistemas jurídicos es en virtud de las fuentes del derecho, sí, o como base, ¿no? La base de estos derechos, de esos jurídicos, francés, alemán, italiano, español y mexicano, es que se basan en ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en el common law es el sistema de precedentes. Ellos se van más con los precedentes que el caso Marbury contra el Estado, por ejemplo, y lo invocan como si fuera la ley, ¿no? Le dan más peso ellos a los precedentes que a la misma ley a veces. Entonces, ese es un criterio de clasificación, ¿ok? Bueno, criterios de clasificaciones jurídicas. Igual también los socialistas lo clasifican en base, obviamente, al sistema económico, ¿no? Sí, o sea, son familias socialistas que, pues China, Rusia, Cuba, Venezuela, Corea del Norte. ¿Mm? O sea, aquí lo importante no es tanto que se lo sepan eso, o sea, sino que identifiquen ustedes cuál es el criterio de cada clasificación, el por qué los clasifico. Lo clasifico en virtud o de acuerdo a una característica que sirva como criterio. ¿Me escucharon eso último, chicos? Aquí lo importante es que ustedes se identifiquen una característica que sirva como criterio, ¿ok? Eso para clasificar. La división implica una situación opuesta. La división implica descomponer un objeto de estudio, por ejemplo el derecho, en sus partes esenciales. Es decir, analizar todo en partes. Todo en el derecho son estructuras, por lo tanto hay que descomponerlo. Siempre que vean la palabra análisis implica división, implica separación, implica desmenuzar. Es decir, tengo rompecabezas, lo rompo y veo de qué está hecho. ¿Ok? Como los antiguos científicos, ¿no? Para ver cómo está hecha una cosa, ver cómo, de qué está compuesta, ¿no? Y eso implica
como niños chiquitos, ustedes cuando tienen sus juguetes, ¿no? Lo primero que hacen es jugar con ellos y ya ves hasta, pues, desmadrarlos, ¿no? Y los van armando a vez, y dicen, está hecho de esto, ¿no? Curiosidad, ¿no? Propiamente. Entonces, se debe identificar el todo, el criterio de división y de las partes. Las reglas de una división correcta es que esta debe ser completa. Las partes deben excluirse entre sí, debe ser ordenada y gradual y debe ser breve. Debe ser completa en la medida que tiene que mencionarse todo lo que forma parte de esta, ¿no? Cuando desmenuzamos el concepto de Estado, nos referimos a que tiene tres partes y sin la suma de las tres partes no hay Estado. Población, territorio y gobierno. ¿Cierto o falso? Si quito un elemento, no tenemos Estado. El único caso de excepción lo comenté con el tema de Israel. Creo que eso lo van a ver más a detalle en su clase de sistemas jurídicos. Las partes deben excluirse entre sí. Sí, la falta de una implica que no está el contexto. Si en un rompecabezas, si tienen todas las partes y les falta una, no va a estar completo el rompecabezas. Tan sencillo como es. Debe ser ordenada y gradual. Seguir un cierto criterio lógico. Hay una lógica que se divide de esta manera, no es arbitraria. Por ejemplo, el elemento del gobierno en el Estado, para su ejercicio se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. La lógica estriba en la separación de poderes, es decir, de que no en una sola persona o en una institución se concentre todo el poder. Es una medida de pesos y contrapesos, vamos a escuchar mucho en la carrera. Poder legislativo es el encargado de elaborar y aprobar las leyes. El poder ejecutivo es el que en esencia gobierna, administra los recursos. El poder judicial es el que imparte justicia. ¿Ok? Esa es la lógica de la división. Se divide a efectos de que no concentraron el poder en una sola persona. Hubo un tirano, Luis XV, en Francia, que decía, el Estado soy yo. Yo hago leyes, yo administro, yo decido, yo imparto justicia. Y no hay una autoridad superior más que Dios. Eso es absolutismo. Implica tiranía, implica dictadura, ¿no? John Locke y Montesquieu nos introducen a la división de poderes con esta lógica de equilibrar el ejercicio del poder. ¿Ok? Esta es una tarea, chicos, que voy a encargar para la semana que viene. Les voy a pedir que tomen un concepto jurídico fundamental del corte civil o penal, ya sea de los que hayamos investigado en la actividad número 2 u otro ajeno, y empiecen por clasificar y desmenuzar. Clasificar y dividir, es decir, desde la óptica del derecho civil y del derecho penal, uno y uno, uno civil y uno penal. Voy explicando, tranquilitos. ¿Me siguen escuchando, chicos? Por ejemplo, habría que meternos un poquito a lo que es el derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas. Sí, va a ser muy redundante repetir normas jurídicas y hay un momento en el que tal vez ya no lo usemos cuando va. Claro, pero es muy importante que, insisto, la división entre las jurídicas, porque si no hacemos la aclaración, pues, insisto, hay normas morales, religiosas, sociales. Pertenecientes al derecho, hola, pertenecientes al derecho privado. Ámbar, apague su micrófono, por favor. Que regula las relaciones entre los particulares, así como de estos y su familia, así como respecto a sus bienes y su patrimonio, y aún las relaciones patrimoniales para después de su muerte. Eso es un concepto bastante amplio de derecho civil y que sí, realmente captura la esencia. Porque para empezar, hay un error ahí ortográfico en esa definición, pero bueno, pertenece de las tres ramas del derecho público, privado y social, se clasifica en derecho privado porque regula relaciones entre particulares, ¿okay? Personas físicas en lo individual y personas morales en lo colectivo. Las relaciones entre estos, eso sería civil 1 prácticamente, y su familia. La introducción del término familia y esas relaciones que nacen en virtud del parentesco. También su civil 2, que es respecto de las personas y sus bienes, los derechos reales. Los derechos reales, que son los derechos que tiene una persona sobre una cosa, su patrimonio. Y las relaciones patrimoniales a su muerte. Esto habla de los sistemas de liquidación patrimonial, que suena muy elegante, pero no es otra cosa más que las sucesiones. ¿Okay? La sucesión testamentaria. Y sí, podemos agregar también el tema de las obligaciones y de los contratos, que es su civil 3 y civil 4. ¿Ok? Esto por un concepto, ¿no? Eso es un tema, es un ejemplo de definición. ¿Ok? Ahora, me voy sobre un tema específico de esa definición, los bienes. Es un ejemplo nada más, ¿ok? Es un ejemplo de operaciones conceptuadoras. Agarré el tema de derecho civil, lo definí y de ahí tomo un concepto, bienes. ¿Un bien qué es? ¿Me ayuda, por favor, aquí, Luz? Luz Andrea, no sé si tenga habilitado el micrófono. Luz Andrea. Bueno, Ámbar se ofreció. Ámbar, adelante. Adelante, Ámbar. Bienes. Puede ser considerado un bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación
y en consecuencia tiene un valor económico y se encuentra dentro del comercio. El conjunto de bienes forma el patrimonio de las personas. El derecho de bienes es una de las áreas básicas de derecho civil y tiene por objeto fijar o regular los bienes que integran el patrimonio de cada individuo y determinar los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre estos. Muy bien. Eso sería una definición concreta de bienes. Insisto, prácticamente su curso de Civil 2 gira alrededor de esta palabra, que son los bienes y los derechos reales, ¿no? Ama, ¿quería preguntar algo? Ok, ok. Bueno, aquí antes de pasar a esto, si no esta presentación, pero bueno, explico rápidamente. Los bienes como tal se pueden clasificar dependiendo de su naturaleza. Dependiendo de su naturaleza pueden ser bienes materiales o inmateriales. De entrada la palabra bien, si nos vamos a la etimología, es toda aquella cosa que puede serle de utilidad a una persona. Por definición etimológica, un bien es toda aquella cosa que puede ser útil al hombre. Al hombre, bueno, hombre y mujer, ¿ok? A las personas. Y hay muchas subclasificaciones, que es el ejemplo de esta operación conceptual. Puedo clasificarlo en su naturaleza, puede ser un bien corpóreo o incorpóreo. Voy a ponerlo aquí. Corpóreo o incorpóreo. ¿Esto qué implica? Que sea material o inmaterial, que es lo mismo, ¿eh? Inmaterial. Es un bien corpóreo todo aquel que puedo percibir con los sentidos, con la vista, el tacto, el olfato. Lógicamente lo incorpóreo, pues no es el ectoplasma, o sea, no es lo fantasmagórico, es aquello que no cuenta con un cuerpo, aquello que no puedo percibir fácilmente con los sentidos. Un bien corpóreo lo puedo clasificar por su movilidad en un bien mueble o un inmueble. Es decir, aquello que se puede trasladar de un lugar a otro o aquel que por su riqueza se encuentra establecido en un lugar determinado, ¿no? ¿Ok? Es un ejemplo de clasificación. El incorpóreo inmaterial, pues lógicamente, si nos ponemos a pensar, a ver, denme un ejemplo ustedes, ¿qué sería un bien incorpóreo o inmaterial? Denme un ejemplo concreto. Yo, profesor, Cualquiera de ellos. Adelante. inmueble sería una casa, una propiedad, un terreno que no se puede mover, y que está en una posición determinada o fija, y el otro que es, por ejemplo, algo que también sería un bien que se puede embargar, ya sería joyas o también algún, por ejemplo, un carro cuando sean los juicios mercantiles y así. Es correcto, pero yo pregunté cuáles son los bienes incorpóreos o inmateriales. Lo que comentas es correcto respecto a lo corpóreo. Yo pregunté cuáles son los incorpóreos o inmateriales, Francisco. Oh, No te preocupes. Luz, adelante. Luz Andrea. Podría ser como si tú tienes una empresa, el nombre de esa empresa te pertenece a ti. Yo tengo una empresa, el nombre de la empresa. Ah, muy bien, sí, por supuesto. ¿Eso qué sería? Un bien inmaterial. Ajá, pero específicamente, ¿cómo se llama? Es inmaterial, por supuesto, es incorpóreo, no lo puedes tocar. Pero específicamente, ¿de qué estamos hablando? En este ejemplo. Vas muy bien, ¿eh? derechos, profe. Sí, Francisco, es correcto, son los derechos. Nada más que, por favor, en el futuro, déjenme que si la compañera está participando, por respeto a la compañera, que ella termine de, por favor, ¿ok? Es correcto lo que dices, efectivamente, lo de inmaterial son los derechos. En el caso de Luz, tu ejemplo, específicamente, ¿qué es? ¿A qué se refiere con qué es? Vuelve a plantear tu ejemplo. ¿Cómo? Vuelve a plantear tu ejemplo. Ah, por ejemplo, yo soy la dueña de McDonald's, un decir. Entonces, Ujú. el nombre de McDonald's solo me pertenece a mí, nadie más lo puede utilizar. Ese Ujú. sería para mí un bien inmaterial. Es inmaterial el derecho al nombre, específicamente lo que está hablando usted.
y más que nada sería el derecho de la marca, que es un derecho como tal, un derecho de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el derecho sobre las marcas, los avisos comerciales, o en su efecto propiedad industrial, la patente, el modelo de utilidad, diseño gráfico, un secreto industrial, todo eso, todo lo que es propiedad intelectual son derechos. Y como tal, usted no los puede tocar, pero los tiene. En todo caso va a tener un certificado. El certificado no es el derecho, es una representación de ese derecho, pero es correcto, Luz, muy bien. Luz Hernández Profe, Ortiz, muy bien. ¿en eso entra lo del derecho de autor o no? Por supuesto, el derecho de autor es una modalidad de la propiedad intelectual. El detalle es que el derecho de autor únicamente trata de obras literarias, como pueden ser música con o sin partitura, música y letra, pues libros de cualquier índole, libros, ya sea de ciencias o de novelas, puede ser también el derecho sobre un software, por ejemplo, un antivirus de cómputo, un juego de video, por ejemplo, todos esos son derechos de autor. ¿Ok? De hecho, cuando bajan un antivirus, lo primero que hacen es estar de acuerdo con el derecho de autor, ¿no? ¿Ok? Una película, por ejemplo, los derechos de la película son derechos de autor. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Queda claro, chicos? Es un ejemplo únicamente de esta clasificación. Vuelvo al chat. ¿Ok? Bienes que no tienen una presencia corpórea física incluyen el trabajo, prestaciones de servicios, por supuesto, Sheila, sí, 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 derechos y obligaciones. Todo lo que hablamos de derechos y obligaciones implican estos bienes inmateriales, ¿no? Luz, muy bien. Andrea, ¿algo más? Luz, Andrea, tuve la mano, dígame. No, nada más, perdón, se me No, olvidó quitarla. Profe, no hay problema. Hernán Gabriel, levantó la mano, Hernán, dígame. Gabriel Muñoz, ¿nada? ¿No? Ok, Hernán, creo que si está hablando no se escucha su micrófono, escríbelo en el chat, por favor. María Fernanda, adelante. Ah, todo bien, ok. profe, María Fernanda, dígame. puede dar otro ejemplo de bienes incorporales, de inmaterial? Sí, claro. Insisto, por definición es todo aquello que yo no puedo percibir con los sentidos. Vista, tacto, olfato, gusto y demás, ¿no? Un ejemplo concreto son todos los derechos. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Ya lo dije, es un derecho, ¿no? Pero pueden tocar ustedes el derecho de propiedad. Ojo, una cosa es tocar la propiedad, que es el bien mueble inmueble, ¿ok? Que eso es material. Pero el derecho de propiedad, de yo ostentarme como el dueño titular de no. Ah, pero tengo mi certificado de propiedad que tengo por registro público. El certificado acredita, es la prueba idónea de la propiedad, pero no es la propiedad. El derecho lo tienes tú al momento de ejercerlo, tener el uso, goce y disfrute, que seguramente esto ya lo vieron ustedes en romano, ¿no? Lo que es el jus utendi, lo voy a escribir aquí, ¿eh? Utendi, que es, ay, qué feo, utendi, que es el derecho de uso. Dame un momentito, ¿ok? Derechos de uso, jus, sí, goce, jus abutendi. Derecho al... Se me fue una letra ahí, pero bueno, ¿no? El utendi, frendi y abutendi, ¿no? Que es el uso, gozo y disfrute, ¿no? Ese es el derecho de propiedad como tal, esa modalidad, usarlo, disfrutarlo y hacer lo que se me la regalada gana, ¿no? Ya sea modificarlo, transmitirlo, venderlo, donarlo, regalarlo, o hasta destruirlo también, si ando de humor, ¿no? Traigo de humor de que quiero la casa, órale, pues, es mío, ¿no? Siempre cuando sea mío, ¿no? ¿Ok? Y dependiendo que, pues, puedo tener propiedad también sobre un animalito, pues eso lo voy a destruir, ¿no? Maltrato animal, ¿ok? Bueno, el derecho de propiedad es un ejemplo concreto, ¿no? El derecho a heredar es otro ejemplo. Prácticamente todos los derechos entran bajo esta clasificación inmaterial o incorpóreo. Porque el derecho, aunque lo puedo tener acreditado en un documento, puede también que no lo tenga en un documento como es un contrato o un testamento. Pueden hacer también de la ley. Por ejemplo, la pensión. Pueden pagar la pensión. Bueno, igual sí, es esta cantidad de dinero. Ah, no, pero el derecho a la pensión, el derecho a alimentos como tal, nace de la ley. Cuando yo
autoriza el supuesto de ser hijo de fulanito de tal, o estar casado con fulano mengana, ¿no? ¿Va? No sé si queda más claro el ejemplo, María Fernanda. Sí, profe. Ok, ok. Aquí lo que hice únicamente fue definirlo, ¿no? Definir derecho civil, definir bienes. Ahí después lo que seguiría sería clasificar. Y esto lo puedo hacer, como lo hice con anterioridad. Es que tengo un esquema, nada más que aquí no lo subí en esta diapositiva. Ah, es clasificar de esta manera, como bajo esta índole, ¿no? En cuadrito y voy clasificando, ¿no? Ahí lo primero puede ser derecho civil y hablar de derechos de las personas, familia, bienes. O puedo empezarlo con bienes. Ok, se clasifican por su naturaleza, en corpóreos o incorpóreos. Por su movilidad, en muebles o inmuebles. Por que estén dentro del comercio, en bienes privados dominio público, ¿va? O sea, hay muchas clasificaciones que pueden ustedes desarrollarlo como tal. Eso implica que hay un criterio. El criterio puede ser la movilidad. La característica de la movilidad me sirve para clasificar bienes, claro que sí. Muebles, inmuebles. ¿Muebles qué son? Pues, televisiones, computadoras. ¿Por qué? Porque se pueden mover de un lugar a otro. Ok, criterio de movilidad. Por la fijeza, entonces sería inmueble. Pues sí, no puedo mover de un lugar a otro la tierra, ¿no? Bueno, pues sí, puedo con un bulldozer, pero pues, todo el terreno, la superficie, pues complicadísimo, ¿no? Una casa y lo que se encuentra adherido, ¿no? De hecho, hay una subclasificación ahí en los inmuebles. Puede ser inmueble por naturaleza o por su destino. Por su naturaleza, evidentemente, sería una casa o un terreno. Un terreno sin construir, una superficie, vaya, ¿no? Pero inmueble por su destino sería, por ejemplo, una ventana. Oye, pero la ventana la compré en la vidrería. Sí, por el momento que vas y lo instalas a la casa, se convierte en parte del inmueble. Entonces, es un inmueble por su destino. Lo mismo con la puerta, la ventana, no sé, el inodoro. Oye, pero lo puedes montar. Sí, puedes montar la puerta, y el inodoro, pero no es tan fácil, sinceramente. O sea, fácil sería mover una televisión o mover una laptop, que la puedo mover de un lugar a otro sin ningún problema. Pero una puerta implica el montado y el desmontado, ¿no? Entonces, por su destino se considera inmueble. Entonces, ya ahí estoy clasificando. Aquí el ejemplo, chicos, más que lo hagan bien o mal, es que sepan clasificar, que puedan identificar ese criterio de clasificación. ¿Dudas, comentarios? Fernanda, Hernán, Luz, ¿alguna duda, comentario aquí? Va. Entonces, el objetivo de la siguiente actividad, que de hecho la subo ahora, para ser para la semana que viene, que me hagan, en base a este ejemplo que puse aquí, así, como cuadro como cuadro, mapa conceptual, cuadro sinóptico, así como está aquí expuesto, este ejemplo de derecho público, privado y social, así me vayan clasificando un término del derecho civil y uno de penal, ¿ok? Sí, civil pueden ser los bienes, pueden ser el parentesco, puede ser los contratos, puede ser obligaciones. De penal, pues pueden ser los delitos, pueden ser las penas, medidas de seguridad, el que gusten, pero desglosado en este formato, ¿ok? Así como están viendo en esta filmina, perdón, en esta filmina, ¿ok? Esa es la intención, ese es el objetivo de, ¿ok? ¿Dudas, comentarios? ¿Mm? Yo recomiendo que primero pongan la definición del concepto, por ejemplo, concepto de bien, ¿ok? Y luego ya la clasificación y luego la división, ¿ok? De un concepto civil y uno penal. Insisto, van a ponerme la definición, van a poner la clasificación como ese esquemita y luego lo van a dividir. Es lo que quiero. Uno civil y uno penal. ¿Ok? Esto es para que lo vayan conociendo. Esto es para que se vayan inmiscuyéndose, obviamente, en el ámbito jurídico, ¿no? Y aplicando estas operaciones conceptuadoras. Profe, primero la definición y después la clasificación. Y luego la división. Recordemos que son 3 las actividades conceptuadoras. ¿Ok? Bueno, me voy regresando, ¿eh? Estas 3. Lo van a definir, lo van a clasificar y lo van a dividir. ¿Ok? Por ejemplo, sistema jurídico. Se ha definido el sistema jurídico, ¿no? Lo clasifico, ¿qué? En familias. Y luego lo divido. ¿Cómo está compuesto el sistema jurídico, no? Pues por el conjunto de normas, las fuentes del derecho, las creencias, todo lo que viene en la definición. Es la manera de cómo dividir, cómo está compuesto esa definición. Ese concepto se compone, que es integrado, ¿no?
De hecho, un ejemplo muy fácil es el que hicimos, por eso les pregunté qué es un sistema jurídico, ¿no? Dan la definición, lo clasifican en base a las familias e identifican el criterio de clasificación. Y después dividen el concepto y dicen, a ver, ¿de qué está compuesto un sistema jurídico, no? Pues las normas. Pues las normas, ¿de dónde vienen? Pues de las fuentes del derecho. Ah, bueno, pues estos tienen en común porque tienen códigos, tienen constituciones, tienen reglas, también es el antecedente que vienen del latín, del derecho romano, del corpus juris civile, es su antecedente histórico. ¿Están siguiendo, chicos? Aquí, máxime que se vayan metiendo en esos temas es de que sepan aplicar esas operaciones conceptuadoras que son la definición, la clasificación y la división. ¿Ok? Es un ejercicio teórico práctico, básicamente. Práctico desde la óptica de la lógica, teórico desde el tema de que va a ser un civil y no penal. ¿Ok? Adamari, ¿qué onda? Te escucho. Profe, yo tengo una duda. En lo de clasificación, usted dijo que ahí va lo de, por decir, si quiero dividir los sistemas jurídicos, eh, voy a poner en No, no, clasificación no, si quiero familias, clasificar. No, 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 si quiero clasificar. ¿Ok? clasificar los sistemas jurídicos. Ujú. Entonces, voy a poner familias abajo de eso. Y Ajá, después sería empezar. ajá. Lo escucho. Y después poner, por decir en división, va, lo que está dentro de cada familia. No, división sería ese término, ese concepto de sistema jurídico, ver de qué está hecho, de qué está compuesto. Ok. Como el ejemplo que puso de derecho. Ajá. Ok. No es que tenía esa duda, profe. No, 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 está bien, no te preocupes. La definición, obviamente, es dar una definición concreta, ¿no? Que sí realmente cumpla con la regla de no ser ambigua, de ser clara, no muy larga, pero tampoco muy breve, siguiendo las reglas, ¿no? El concepto de, por ejemplo, sistema jurídico, ¿no? Una clasificación muy óptima es clasificar los sistemas jurídicos en base a familias. Muy bien. Y luego voy a dividir ese concepto para ver de qué está hecho. Bueno, un sistema jurídico está hecho efectivamente de las instituciones, por ejemplo, faltó decir eso, las instituciones propias, ¿no? ¿Qué son esas instituciones? Está compuesta por las fuentes del derecho. Ah, ¿cuáles fuentes del derecho? Ah, está compuesto porque tiene esa raíz en el derecho romano. Ah, ¿cómo que el derecho romano? Pues el corpus juris civile, ¿no? Es un ejemplo nada más. Alejandro Zamora, dígame. Alejandro. Ah, Alejandro, es como, no lo escucho. sí, es como el ejemplo de derecho que se divide en derecho público, en derecho privado, en derecho social, y cada uno de esos tres, como el derecho público, tiene la constitución, administrativo, penal, militar, es como eso. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, Ok, Sí. pero creo que a mí me sacó, me sacó en esta ocasión. ¿Todo bien? Ok, ¿dudas, comentarios? Pues Alejandro le hizo una pregunta, pero no alcanzamos a escuchar lo que usted le contestó. Por favor. Ah, que es como el ejemplo que usted puso de derecho que, se, que tiene el derecho público, el derecho privado, el derecho social,
Y cada uno de estos tres como el derecho público, que tiene constitucional, administrativo, penal. O sea, es así, que cada Así rama es, tal cual. tiene como que cosa. Ah, bueno, gracias. Es totalmente muy bien. De hecho, que se le había contestado eso, pero sí, efectivamente, es correcto. Insisto, aquí más que nada es que ustedes empiezan a ver el cómo de la definición, el cómo de la clasificación y el cómo de la división. Eso más que nada. Es la parte práctica. Lo teórico es de cualquier concepto civil y uno penal, ¿ok? De cada uno me van a definir, me van a clasificar y me van a dividir, ¿ok? Siguiendo que, pues, estas reglas que hemos venido comentando, ¿no? Las reglas de la definición, que comentamos en la sesión anterior, uno por uno, tratando de seguir en la medida posible estas recomendaciones que les doy. Paola, dígame. Paola Suárez, Yo, ¿quieres comentar profe, algo, Paola? sí, o sea que literal lo vamos a Dígame. definir de que derecho penal y derecho civil, literal lo vamos a definir y lo vamos a clasificar y No. así. A ver, pueden Es que hacerlo me así metí, y está bien. profe, A ver, como sí que, lo pueden hacer así, pero ujú. la instrucción es esta. Analizar una clasificación de conceptos civil y otra de derecho penal. Sí, puede definir derecho civil y derecho penal si gusta, no hay problema, está bien. Lo puede definir, pero tiene que clasificar y lo tiene que dividir. O puede agarrar, como dice la instrucción, un concepto de derecho civil, como lo hice con el tema de los bienes, o el tema del parentesco, o el tema tal vez del derecho a alimentos, el concepto que usted encuentre que le guste y diga, ah, ok, lo voy a definir, voy a ver la clasificación conforme a la doctrina y lo voy a dividir. De derecho penal, el más común que van a usar seguramente es el tema de los delitos. ¿Qué es delito Profe, y cómo se clasifica, no? Mande. en el tema, digo, en el derecho civil entra la adopción. Claro que sí. Entonces, como ahí Entra sería, como, ese lo podríamos agarrar y clasificarlo, dividir, bueno, en la división, definición podemos hacer sobre ese tema. claro que sí. Por supuesto, ese es un concepto dentro del derecho civil, que está perfecto. Yo recomendaría que empezara usted por el tema del parentesco. ¿Por qué? Porque el parentesco, por definición, sería ese vínculo que nace entre ciertos sujetos por razón, hay parentesco consanguíneo, que es el de sangre, padre, hijo, nieto, hay un parentesco por la filiación, que seguramente ya comentó una vez algo en Romano de eso. Sí. Otro es el de afinidad, que es el parentesco que tiene los consortes con respecto a la familia del otro cónyuge, la familia política, pues, el suegro, la suegra, la cuñada, ¿no? Y el que tú dices entra como parentesco civil, ¿ok? En la Ok. adopción. Y Ujú. el problema de la adopción es que ya no más hay un tipo de adopción. O sea, antes había plena y simple. Una vacilada, la verdad, ¿eh? La simple era de que yo te adoptaba a ti y hay un vínculo entre, como padre e hijo entre usted y yo, ¿no? Tal cual. Pero mi padre no es tu abuelo y mis hermanos no son tus tíos. Y si yo muero, muere la relación. Una vacilada, ¿no? Como eso es una vulneración a los derechos del adoptado, hoy por hoy se entiende como plena y única. De hecho, llamado son las secas. Si yo lo adopto a usted, mi padre en automático es su abuelo, mis hermanos son sus tíos y tiene todos los derechos de heredar como si fuera un hijo natural. Por ficción de la ley, es como si usted fuera una hija consanguínea mía, de sangre. No sé si me dio a entender con eso. Sí, profe. Pero, o sea, Ok, lo pero que sí, puede ser. me quiso explicar que va a estar bien cortito, ¿no? O sea, que nada más va a haber una forma. Sí, yo recomendaría algo más amplio, por ejemplo, el divorcio. Hay dos tipos de divorcio y hay clasificación. Ok. ¿Recuerdan cuando vimos el divorcio, cuando lo expliqué brevemente para explicarles lo que era la jurisprudencia? Y que les dije, pues el divorcio hay dos tipos, hay dos sopas. Está el divorcio voluntario y el necesario. El voluntario puede ser administrativo o judicial. Y el necesario, necesariamente va a ser de este tipo, ¿no? En base a estas causales. Y lo clasificamos por el tema de las enfermedades, el tema de los delitos, ¿de acuerdo? Ese es un tema que da para más, pero pues sí, adelante. O lo puede hacer genérico, derecho civil y clasificarlo, derecho penal y clasificarlo. Sí, también. Aquí el chiste o la intención es de que ustedes sepan aplicar esas operaciones conceptuadoras siguiendo estas reglas. Ok. Ese es el objetivo más que nada. ¿Dudas, comentarios, traumas? A ver el chat. No, 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 no. Ok, bueno.
Esa es la definición de cada concepto. Insisto, pueden irse y clasificar directamente sobre qué es derecho civil y qué es derecho penal. Sí, definir, clasificar y definir. Sí, no hay ningún inconveniente. O sea, de hecho creo que les va a dar hasta para más. ¿Ok? Pero sí, quiero uno civil y quiero uno penal. Entonces, aquí nada más siguiendo con el tema de la división. María, dígame. María, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? ¿Todo bien? María, ¿todo bien? Sí. Mándeme. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Primero que nada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, mi pregunta era, así ya para tenerlo bien, vamos a clasificar, a definir lo que es derecho civil y que es derecho penal, y de ahí vamos a dividirla en lo que ya pues, se clasifica o qué ramas tiene de delitos o bienes, lo que conlleva el derecho civil y el derecho penal. Miren, dejémoslo así entonces para que sea más claro para todos, ¿ok? Voy a regresarme, dame un segundito. Aquí está. La instrucción es analizar una clasificación de conceptos en derecho civil y derecho penal. Entonces, sí, partan por la definición. Yo les decía, pueden agarrar un concepto, como lo dijo Paula, que fue Paula, sí, que definió, la adopción. Sí, nomás que le da para muy poco el tema de la adopción. Sería más interesante tomar un tema como matrimonio, como divorcio, temas civiles, y penal el tema de los delitos, o el tema de las medidas de seguridad, tal vez. Hagámoslo así, hagan una definición de estos dos y clasifiquen un concepto. Por ejemplo, delitos en derecho penal, bienes en civil, o divorcio en civil, o parentesco en civil. Clasifiquen, vean, identifiquen ustedes cuál es el criterio por el cual ustedes clasificaron. ¿Ok? Como lo hicimos ahorita con el tema del sistema jurídico y las familias jurídicas. Y ya lo último implica que ustedes lo dividan. Que dividan e identifiquen los elementos característicos importantes, esenciales de los que se compone dicho concepto. ¿Qué te parece, María? Ok, ¿Isabel? ya, está bien, perfecto. Sí, ya, ¿Te quedan ya me quedó segura? claro. No te Sí, preocupes. Si hay otra duda, ahí me la escribes, ¿ok? sí, muchas gracias, profe. No, no, por nada, no te preocupes. Ok, sigamos con este rollo de la división. Sí, la definición va a ser lo más sencillo. Ya la clasificación va a depender del concepto que ustedes elijan y cómo lo dividen, ¿no? Por ejemplo, fuera del derecho, hay operaciones constructoras como la división que tienen estas reglas. Las partes de la división deben partir de un solo criterio. Pues eso es lo importante. Aquí realmente el trasfondo tanto que ustedes ya se metan en temas penales y civiles, sino que puedan identificar cuáles son los criterios por los cuales se hacen clasificaciones. Insisto, en toda la carrera van a haber clasificaciones. Por ejemplo, sociedades mercantiles como concepto base. ¿Qué es una sociedad mercantil? Clases de sociedades mercantiles. Pues tenemos 7. ¿Qué hubo? Cada una tiene un criterio, ¿no? ¿Cuál es la característica, no? Pues el ánimo de lucrar, de tener una ganancia, pero tienen características diferentes, ¿no? Las obligaciones. Hay diferentes clasificaciones de obligaciones en base a las modalidades, de dónde nace, con qué objetivo, sujetos a condición, a término, número de sujetos, etcétera. Los contratos, otro concepto civil, los contratos, ¿no? Pues que puede ser un muy buen ejemplo para quien lo quiera tomar. Los contratos se clasifican en contratos traslativos de dominio, que transmiten la propiedad, contratos traslativos de uso, únicamente, contratos de prestación de servicios, contratos de garantía, por ejemplo, ¿no? Relativos de dominio se clasifican en onerosos o gratuitos. Onerosos, la compraventa. Gratuito, la donación. Digo, nomás les doy ese ejemplo y se los tiro al costo, ¿no? Las partes de la división deben partir de un solo criterio. Se faltaría a la regla de la siguiente división. El cuerpo humano, según su estructura ósea, los huesos, se divide en eh, cabeza, tronco, extremidades, músculos y sangre. Músculos, sangre pertenecen a otros criterios de división, no son parte de la estructura ósea. Ósea únicamente sería el tronco, la cabeza, extremidad. No se me dan a entender con eso, chicos. Depende de dónde estoy clasificando. Tenemos aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema inmunológico, sistema circulatorio, y cada de esas clasificaciones
parten de que es parte del cuerpo humano, ¿no? Pero están asociados en clases o grupos diferentes. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas, comentarios? ¿Dudas? ¿Queda más clara la actividad, chicos? Sí, esto lo voy a subir ahora, pero con fecha de entrega para la semana que viene. Entonces todavía me pueden preguntar. Recomiendo que lo hagan para la siguiente clase, que va a ser el viernes, para que me puedan plantear las dudas o por estar los ejemplos. ¿Ok? Lo siguiente que hay que ver es esto del juicio y la preposición. Pero ya nos va a ser ahora, chicos. Esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Juicio y proposición. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Tomás. No, profe, gracias. No, gracias a ustedes, chicos, gracias por conectarse. Entonces, chicos, si hay alguna No, duda, profe, por favor, los invito, gracias, Fernanda, gracias, Yesenia. Los invito, por favor, a poner las dudas, por favor, en el grupo, ya sea de Facebook o en su defecto mejor todavía, en el foro de dudas, chicos, por favor. Y, por favor, si tienen conocimiento de alguien que tenga un problema de equipo de cómputo, de la red, de la conexión, que se reporte inmediatamente con Yesenia o con su servidor, por favor. Les agradezco a todos por su atención, que tengan un bonito día y nos vemos el miércoles. Entonces quedamos, Yesenia, miércoles, ¿a qué horas? Es el viernes, ¿no, profe? Yesenia, el profe, hoy viernes, es así es, quedamos el miércoles. viernes, ¿a qué horas? Perdóname, el viernes quedamos, ¿a qué horas? A las 10, según yo. Ok, correcto, nos vemos el viernes a las 10. Ok, correcto, chicos, que tengan muy bonita tarde, nos vemos el viernes a las 10. Cuídense mucho. Igualmente, profe.